Buenas tardes a todas y a todos. Muy feliz de compartir este espacio con colegas de distintos lugares de Argentina y del mundo. Gracias a quienes se toman el trabajo cada año de proponernos estos espacios de intercambio. Gracias, Daniel, por este tercer seminario sobre Marx y mediación y por plantearnos nuevos desafíos, tareas y contextos. Mi nombre es Silvina Francesón, hace muchos años que trabajo en este oficio, soy una apasionada de la mediación y me especializo en mediación familiar y empresas familiares. En esta oportunidad me gustaría brevemente compartir algunas cuestiones y sobre todo algunos interrogantes que un grupo extendido de colegas que estamos trabajando en este ámbito nos estamos haciendo en la práctica frente a la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios de mediación familiar. Así que si me permiten, voy a compartir una presentación que me va a apoyar en la locución para poder compartir con ustedes algunas ideas. Bueno, la primera idea que me gustaría compartir tiene que ver con esta concepción de niños, niñas y adolescentes que ha sido una construcción social histórica y luego una construcción, un reconocimiento jurídico y que sigue siendo una construcción. Observen ustedes que la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos con mayor cantidad de ratificaciones a nivel mundial, ya tiene un poquito más de 40 años, y la legislación de nuestros países, al menos en Argentina, tienen ya bastante data. En el 94 la Constitución Nacional Argentina receptó este convenio internacional dándole jerarquía constitucional. En el 2005 tuvimos la primera ley de protección integral de derechos a nivel nacional y después las provincias hicieron sus adecuaciones particulares. Pero observemos que han pasado muchos años desde que nuestros marcos jurídicos han reconocido a niños, niñas y adolescentes como titulares, como sujetos de derecho. Esto parece una redundancia decirlo hoy, pero hombres y mujeres, por su sola condición de personas, históricamente, en todos los convenios, tratados internacionales y luego en nuestras legislaciones nacionales, mujeres y hombres adultos, me refiero, eran reconocidos como personas titulares de derecho. Sin embargo, hasta antes del año 1989, esto no era así con los niños. Recordemos que la visión preponderante en este hito que marcamos con la Convención era la del niño o adolescente objeto de protección y cuidado, considerándolo civilmente como una persona incapaz, y sobre la cual los adultos podían hacer todo tipo de disposiciones, incluso tomar decisiones contra su voluntad, eventualmente ilegítima o arbitrariamente, privarlos de libertad, institucionalizarlos, con poco control jurisdiccional. Esto tenía que ver con una concepción de cómo era concebida la patria potestad y todas las figuras jurídicas que se fueron construyendo históricamente, justamente vinculadas a esta visión adultocentrista. Pero bueno, la historia nos mostró que los cambios sociales se construyen a fuerza de mucha militancia y de mojones que se van colocando, como hoy que estoy grabando este audio y se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que en el 89 hubo este mojón internacional fundacional, que en realidad tenía que ver con reconocer una larga trayectoria de trabajo de muchas personas que vinieron trabajando para promover los derechos del niño. Este encuadre es muy significativo, sobre todo para los mediadores que no están embebidos, digamos, en el enfoque derecho, no han tenido la posibilidad de adentrarse en esto y de entender qué significa a nivel del deber ser y a nivel del ser, ¿no? En la práctica cotidiana. Quizás para los que hacemos familia esto puede ser un poco más claro.
Decíamos entonces que Argentina cuenta con un conjunto de instrumentos que la legitiman para que este reconocimiento sea absolutamente legitimado, objetivo y subjetivamente, ¿no? No hay duda en este momento, en el 2022, que los niños y los adolescentes son sujetos sociales de derecho. No hay duda de que ser sujeto social de derecho implica reconocer sus capacidades, su realidad y su contribución al desarrollo, al de su familia y al de su comunidad, y es también la posibilidad de reconocer su inclusión en la generación de transformaciones en la vida cotidiana, digamos. El paradigma del enfoque de derechos, como muchos de ustedes saben, tiene que ver con algún conjunto de principios que son diferenciadores de los principios de derechos humanos que otros convenios internacionales ya habían reconocido a las personas humanas, ¿no? En el 89 se concibió esto como una necesidad de un plus de protección, una medida asertiva, justamente para visibilizar a este nuevo actor social que pujaba por ser reconocido. Entonces, a los derechos de universalidad, de no discriminación, de integralidad, de exigibilidad, que son comunes a todos los seres humanos, incluyendo a los niños y adolescentes, se le sumaron los derechos de supervivencia, de desarrollo, de interés superior, de participación protagónica y de autonomía progresiva, que tienen que ver con la especificidad de la franja etaria, ¿no? Y todo esto concebido en la cultura del consenso, ¿no? Es decir, en la cultura de la adversarialidad, de la competencia, del tercero que toma decisiones como un buen padre de familia, que era un poco el estándar moral de la norma en el patronato en Argentina, esto no tenía cabida. El enfoque de derechos es una lupa, es un nuevo mapa mental que nos exige y nos invita a pensar cómo los niños y los adolescentes participan de las conversaciones, ponen su voz y son capaces de hacer consensos teniéndose en cuenta sus necesidades, sus emociones y su perspectiva. Y esto parece muy sencillo en la práctica y todavía no lo está haciendo para muchos de nosotros. Algunas legislaciones provinciales han avanzado en las leyes de mediación y en leyes especiales como las de abogado del niño, como es el caso de la provincia de Santa Fe, donde vivo, en reconocer y garantizar la participación de personas menores de edad en procesos administrativos y judiciales en donde se toman decisiones que afectan su vida. Es decir, que tenemos una normativa que nos permite una cobertura y un ámbito de trabajo lisa y llana respecto de incluir a niños y adolescentes en las mesas de conversación. Sin embargo, como señalé recién, esta brecha que existe entre el deber ser y el ser tiene que ver con la construcción cultural, las transformaciones sociofamiliares, el reconocimiento legal, la capacitación de los operadores y la garantía y la exigibilidad de derechos. Existe también lo que se llama la doctrina internacional del Comité de Derechos del Niño, que sabemos que es el órgano de tratado, el órgano de aplicación del Tratado de la Convención de Derechos del Niño, que funciona en Ginebra. Este comité internacional emite lo que se llama las observaciones generales. Y las observaciones generales funcionan como doctrina internacional de derechos humanos del niño, con lo cual ya hay una proficua cantidad de doctrina internacional, entre ellas la observación general número 12, que los invito a quienes tengan interés particular a bajarla de las redes y a buscarla y a leerla, que con mucha claridad conceptual y claridad técnica plantea de qué manera se puede trabajar la información, la escucha, el derecho a ser oído y la participación con toma de decisiones de niños, niñas, adolescentes en distintas situaciones, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. Algunos autores, sobre todo en el mundo de las ONGs internacionales, han pergeñado algunas definiciones operativas de lo que se entiende por participación.
La participación es entendida como un derecho del niño, pero también como un principio, así como el interés superior del niño, que funciona como una herramienta de integración normativa cuando hay lagunas, cuando hay contradicción normativa. La participación como derecho implica el efectivo ejercicio del derecho por parte del niño y adolescente en el espacio en donde esté tomando intervención, ¿no? Pero tiene como una escalera, los autores llaman de escalera de participación, que va desde ser informados sobre el proceso que se está llevando adelante y que los afecta directa o indirectamente, emitir opinión, ¿sí? Ser escuchados con niveles diferentes de escucha e incidir en las decisiones que se toman respecto de su particular interés o incumbencia, ¿no? Y esto es así en el ámbito comunitario, en el ámbito social, en el ámbito institucional, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las políticas públicas. Y esta definición de derecho de participación entonces está transversalizada por los principios de interés superior, de autonomía progresiva, de no discriminación, cruzado con los otros derechos que mencioné, supervivencia y desarrollo. Entonces, decimos que es fundamental que la participación a la luz digamos, de la normativa internacional sea entendida como un derecho que siempre tiene como contracara, como una moneda de dos caras, un conjunto de responsabilidades y que aumentan a medida que el niño va adquiriendo nuevas habilidades y capacidades, ¿no? Hablamos de potencialidades, capacidades y habilidades, por eso el principio de la autonomía progresiva, y por eso nuestras legislaciones van tomando como momentos etarios en donde las capacidades civiles, por ejemplo, implican el ejercicio de derechos sobre determinadas cuestiones y no sobre otros, y así sucesivamente. Entonces, las dimensiones de la participación que nos podemos imaginar en un proceso de mediación tienen que ver con estos niveles. Ser informado sobre de qué trata este proceso de mediación familiar que tiene como protagonistas posiblemente a sus padres o a sus abuelos o a todos ellos, y donde se están tomando decisiones sobre su vida. Otro nivel es la posibilidad de que el niño o el adolescente nos comparta información relevante sobre su sentir, sobre su necesidad, perdón, y acá habrá que ver su opinión, si es vinculante o no a los efectos de lo que el mediador va a llevar a la mesa frente a los adultos que están conversando. La dimensión del ser escuchado, que puede ser diversa según la edad, y la incidencia que tiene la escucha en las decisiones en mediación. Entonces decía que Hart es un autor que nos plantea los distintos niveles o las escaleras de participación, es un autor muy interesante que podemos llegar a consultar para aumentar, digamos, nuestro caudal informativo en este sentido. Decía también que la participación tiene un contenido y alcance determinado, y este contenido y alcance, no solamente en los procesos administrativos y judiciales, sino también en la mediación, que puede, según el lugar donde estemos trabajando, ser parte de un ámbito administrativo o del ámbito jurisdiccional, o puede ser extrajudicial, está transversalizado por este principio que es el interés superior del niño, principio que a todos nos es familiar. Sin embargo, la dificultad operativa que ha tenido históricamente estos principios es cómo la situación concreta se puede encarnar, ¿no? Entonces, la síntesis que se ha hecho en doctrina tiene que ver con esto de la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos. Esa sería la definición de lo que se considera el interés superior del niño. Es decir, lo que se decida no puede afectar a los otros derechos en danza. Por eso, cuando estamos frente a una situación familiar donde niños o adolescentes son sujetos de las decisiones que van a tomar los adultos, este principio tiene que ser un principio rector de la intervención del mediador, sobre todo si se está trabajando con
la participación simbólica de los niños. Entonces, algunos elementos que necesitamos considerar a la hora de invitar a la participación, aclarando que el mediador tiene que usar la sana prudencia, estar capacitado medianamente para hacerlo y no hacer con su intervención de buena fe y bien intencionada, intervenciones diatrogénicas, digamos, ¿no? Entonces, asegurándonos que tenemos condiciones, habilidades para ofrecer un escenario seguro de conversación y habiendo chequeado que existen condiciones, ¿sí? Por estos criterios objetivos que voy a compartir, entonces podemos invitar a participar en forma directa a niños y adolescentes de mediación. Entonces, ¿qué criterios se juegan para que el mediador tome la decisión de si es viable o no es viable para invitar a participar, cualquiera fuera el nivel de participación, fuera de la participación simbólica, ¿no? La edad, la madurez, la diversidad de contexto, las cualidades del contexto familiar que estoy escuchando en el que se desarrolla la conversación, las distintas modalidades y niveles de participación que en esa situación concreta podemos llegar a proponer y se puede llegar a aceptar, las prácticas socioculturales donde está inmersa la conversación familiar que estamos facilitando y el marco normativo, ya sean las normas y los principios del lugar en donde estemos trabajando, ¿no? Para todos es común la convención y los principios, con lo cual, si nuestra legislación todavía no está ajustada, saben ustedes que no es necesario que nuestra legislación esté adecuada para intervenir. Esta es una viejísima discusión que existía al principio de los años 2000, cuando en la judicatura se preguntaba si la convención era operativa por sí misma o era necesario que haya una ley que la adecuara, ¿no? Y entonces, bueno, allí había como por lo menos tres posturas. La postura predominante en breve tiempo fue que un tratado internacional de derechos humanos no podía dejar de aplicarse y empezó a haber lo que se llamó el activismo jurisdiccional para aplicar la convención y justificar con los principios de la convención algunas decisiones puntuales, mientras las instituciones, la legislación y los operadores, sobre todo los operadores jurídicos, hacían cambios en las prácticas. ¿Qué cuestiones sentimos alguno de nosotros por la práctica sostenida que venimos teniendo de hace un tiempo largo esta parte? Necesitamos asegurarnos cuando invitamos niños o adolescentes a mediación. Lo primero es que las personas que están participando del proceso nos habiliten, ¿no? Que nosotros podamos informar con transparencia de qué trata, en qué condiciones invitaríamos y para qué. Es muy importante definir para qué vamos a invitar y qué vamos a hacer con la información que obtengamos, y que sobre eso las reglas de trabajo estén claras, tanto del mediador para consigo mismo, del mediador con los adultos que participan y del mediador con el niño o adolescente que eventualmente puede llegar a convocar. Otro elemento es que la participación sea voluntaria, ¿no? Si bien en algunos sistemas nuestros la participación es obligatoria para venir y voluntaria para quedarse y acordar, en el caso de niños y adolescentes tenemos que tener mucho cuidado con esto y asegurarnos de que efectivamente no sean nuevamente manipulados, estigmatizados o amenazados por venir a hablar con un tercero que no tiene poder de decisión, que le dice que va a escucharlo en un ámbito de confidencialidad, etcétera, etcétera, y luego su opinión quede entrampada por las presiones de los adultos o manipulada o utilizada malamente y haya más violencia, haya menoscabo de derechos o haya una sensación de alta frustración y de utilización por parte del niño y del adolescente, ¿no? De hecho, la necesidad de que nos volvamos sumamente sutiles y respetuosos en las intervenciones. Por eso es necesario planificar la inclusión y planificarla no solamente desde la habilitación que nos dan, sino luego desde el tipo de invitación que vamos a hacer hasta la preparación ex antes de la reunión, ¿no? Con el tipo de intervenciones, de preguntas, etcétera. Decía que necesitamos asegurarnos de inicio que el ámbito de conversación sea seguro e inclusivo, no solamente en el lenguaje, sino también
en las instalaciones, en el clima emocional, en la información, en el manejo de la confidencialidad, y que realmente esa convocatoria tenga pertinencia y relevancia, es decir, que yo convoque a un niño que tiene edad para venir a poner su voz, o a un adolescente, porque en esta situación concreta, con este entramado familiar, considero que va a ser la diferencia y que va a sumar, además de garantizarle el derecho a ser escuchado, ¿no? Bueno, hasta ahí no sé cómo vamos. Estoy pensando que hace poquito vi una película que tenía que ver con las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Y entre las cosas que decimos y las cosas que hacemos hay una distancia. Me parece que este es el caso de la inclusión de niños, niñas en mediación. Hay una brecha entre lo que decimos a nivel declarativo, a nivel normativo, y lo que hacemos en la práctica mediadora, siendo que llevamos más de una veintena de años haciendo práctica mediadora y duplicamos la cifra cuando hablamos de la convención y los niveles de protección que, que se aseguran para todos los niños. ¿Qué cuestiones en la práctica, decimos algunos, tenemos o necesitamos elegir observar? Trabajar con el ecograma familiar o el genograma, fundamental para entender comunicación, vínculos, antecedente, historia, poder, roles, y indagar sobre el poder y las lealtades entre los participantes, prestar especial atención al prejuicio de las partes, al mapa que tienen del conflicto, trabajar con información relevante, significativa, apropiada, poder identificar cuáles son los derechos en juego en esa trama relacional y en esa conflictiva, qué tanta posibilidad tiene real de ejercer autonomía el chico o la chica, o los chicos que son sujetos de protección y sujetos de garantía en este proceso de mediación, cuáles son las zonas de cuidado que como terceros podemos asegurar y cuáles no, cuáles son los límites de nuestra intervención desde lo legal y desde lo ético y también desde las habilidades que tenemos desarrolladas, y cuál es nuestra responsabilidad ética y legal. También siento que necesitamos identificar concretamente respecto de la participación de niños y adolescentes a quiénes vamos a invitar y para qué, fundamental el para qué, cómo vamos a invitar y dentro de cómo vamos a invitar la gama de posibilidades, cuándo lo vamos a incluir, si en parte del proceso, si antes del proceso, si durante el proceso en algún tipo de reunión, si en simultáneo con los adultos, si en el acuerdo, en qué modalidad va a participar este chico o chica, como parte, como tercero con un interés legítimo, de forma indirecta, de forma directa, con patrocinio, sin patrocinio, y qué tipo de intervenciones vamos a proponer, si con mediación, si cambio de lenguaje, si acciones lúdicas, si reuniones conjuntas, si reuniones privadas, si validación de acuerdos con niños, o un popurrí de todo esto. Por eso decía que es muy importante la reflexión, la toma de decisiones del mediador en la planificación de la inclusión como algo muy cuidado, sobre todo por esta falta de entrenamiento extendido y de desarrollo de capacidades que podemos llegar a tener. También siento que el desafío es mucho mayor que la práctica individual, como suele pasar en este oficio, que pasa por reconocer que cabalgamos o convivimos entre dos paradigmas, el paradigma de la simplicidad y el paradigma de la complejidad, el de la adversarialidad y el del consenso, el de la situación irregular, el de la protección integral, en el caso de los derechos del niño, la inclusión, la diversidad y la discriminación. Y esto es un dato que no lo podemos desconocer porque no depende exactamente de nosotros, digamos, el contexto en el que facilitamos conversaciones tiene todos estos elementos y es muy necesario comprenderlo y aceptarlo. Luego también me parece que, y esto hace parte de una cuestión del autoconocimiento del mediador, es necesario
todo el tiempo pensar nuestras infancias y nuestros modos de participación y de no participación. Y cómo impactó esto a nivel emocional y a nivel del desarrollo, sobre todo cuando en nuestra vida ha habido en la familia situaciones conflictivas que nos han marcado, tanto para positivamente como negativamente, ¿no? Y entonces, bueno, esta introspección siempre nos da lecciones aprendidas respecto de cómo queremos tratarnos en el futuro y tratar a otros. Y luego esta habilidad de desarrollo continuo, que tiene que ser como consciente, creo yo, que tiene que ver con abrirnos a la realidad compleja de los vínculos afectivos y familiares. Entiendo que cada vez más compleja y más desafiante, ¿no? Y que implica de parte nuestra capacitarnos continuamente, intercambiar con los pares, hacer consultas, participar de los ateneos, hacer comediación, dudar de la propia práctica, permitirnos autoobservarnos y que otros nos observen, tener esta apertura emocional y racional permanente al aprendizaje, ¿no? Luego, esto de la construcción del lenguaje como un motor de creación de realidades, una construcción de un lenguaje respetuoso, que implicará por parte del mediador adulto también una desconstrucción y un ajuste, dependiendo del contexto, de la situación, de la edad de la persona con la que estoy haciendo la conversación, ¿no? También entiendo que es fundamental especializarse en el área, porque cada área tiene sus enfoques, sus normativas, sus intervenciones, sus aportes multidisciplinarios, y bueno, en el ámbito familiar esto tiene una especificidad, con lo cual sería deseable que cada vez seamos más las personas que trabajemos en esta área desde un lugar responsable en el sentido más general, ¿no? Con formación, con práctica, con supervisión, sabiendo que siempre hay cosas que aprender, digamos, ¿no? Luego, otro desafío, apelando un poco al título del seminario que nos propusieron los colegas chaqueños, tiene que ver con incorporar en los diseños de los distintos procesos, también en el diseño de la mediación, los distintos modos de participar que pudieran ser viables en niños y adolescentes. Y también incorporar en la discusión legislativa de los proyectos que incumben a la mediación la participación de los niños o la representación de colectivos de niños, ¿sí? En todas nuestras provincias, en nuestros países, hay leyes especiales que tienen que ver con la protección integral de derechos y hay leyes especiales que tienen que ver, por ejemplo, con mediación. Bueno, y a veces con abogacía y patrocinio en particular del niño, y otras leyes especiales que son concordantes con esta filosofía del enfoque de derechos y la filosofía del consenso. Quizás tenemos que avanzar a una integración normativa que nos permita no dudar de que en mediación es necesario incorporar la voz del niño y la escucha como una forma de volvernos garantes de los derechos de todas las personas que participan en mediación, pero en especial del niño y adolescente que puede no estar presente, y entonces es mayor la responsabilidad porque trabajamos con la subjetividad del adulto, la mirada del adulto, la voz del adulto y las creencias que el adulto tiene acerca de su hijo, hija o persona menor de edad que esté a su cuidado. Decía que también nos parecía muy importante seguir trabajando, que es lo que hacemos algunos de nosotros, en promover políticas públicas de ampliación de derechos y acceso a justicia, en donde las barreras de acceso para niños y niñas adolescentes estén minimizadas, o por lo menos se identifiquen y se dé algún tipo de respuesta que nos permita ampliar la participación, ¿no? Y esto de tener conciencia del rol mediador también como un garante del cumplimiento de esta convención internacional y de las leyes nacionales de nuestros países que son mandatorias respecto de la escucha del niño en sentido de ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, artículo 12 y 3 de la Convención de los Derechos del Niño y sus correlatos en las legislaciones nacionales. Y esto de promover espacios seguros y saludables de diálogo que tienen que ver con organizar tiempo, espacio y contexto, pero también tiene que ver con el trabajo personal y de preparación del mediador o de los comediadores,
esto que digo siempre, la necesidad de armar comunidad, comunidad mediadora, que de hecho muchos de nosotros nos encontramos en los mismos circuitos intentando ser parte de esta comunidad y de compartirnos experiencias, prácticas, buenas prácticas y malas prácticas, ¿no? Porque de la mala práctica es donde uno más aprende, y también saberes, esta necesidad de acompañarnos permanentemente en la práctica profesional y no tener miedo de consultar, pedir observación externa, llevar las situaciones que hemos mediado a los ateneos de casos para que otros colegas traigan su mirada, y esto de la práctica reflexiva continua, ¿no? Que me parece como de una gran honestidad para las personas que queremos que esta profesión se profesionalice, valga la redundancia, queremos que se prestigie, queremos que sea elegida como una herramienta valiosa para redefinir las relaciones familiares de las personas que acompañamos en situaciones que en principio suelen ser dolorosas, pero que pueden presentarse como una oportunidad a escenarios de convivencias distintas. Bueno, feliz de haber hecho esta pequeñísima aporte, pequeñísima presentación, gustosa de compartir, y nos escuchamos y nos vemos en las conferencias de abril, del 4 al 8 de abril, que nos propone este seminario internacional. Que anden muy bien y hasta pronto.